Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a iniciar el tercer trimestre, el último, con un nuevo tema que es funciones trigonométricas. Ok. Para poder entrar al tema de funciones trigonométricas, primero tenemos que recordar algunas cosas. Por ejemplo, recuerden que cuando vimos el teorema de Pitágoras, vimos algunas definiciones de los lados de un triángulo. Primero, antes que nada, dijimos que cuando se utiliza el teorema de Pitágoras, y en el caso de las funciones trigonométricas también, vamos a utilizar solamente triángulos rectángulos. Ahora, ¿qué características tiene un triángulo rectángulo? La principal es que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Este también tiene aquí uno de 90 grados. Para que se pueda decir que es un triángulo rectángulo. Bueno, ya en funciones trigonométricas vamos a utilizar también no solamente los lados, sino también los ángulos. Los ángulos, recuerden que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, no importa, siempre les va a dar 180 grados. Eso siempre recuérdenlo. De hecho, por ahí creo que es una pregunta que luego aparece en ComiPens. ¿Cuánto suman los ángulos internos de cualquier triángulo? Son 180 grados. Bueno, entonces ya vamos a trabajar con ciertos ángulos. Pero recuerden, ¿qué habíamos dicho de los triángulos rectángulos? ¿Cómo se llamaban estos lados? Habíamos dicho que el lado más grande o el que estaba enfrente del ángulo de 90 grados, ¿cómo se iba a llamar? Hipotenusa. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál es el que está enfrente y que es además el más grande del triángulo? Este se va a llamar hipotenusa. Recuerden, esta es la definición que habíamos dado. Ahora, si yo ya voy a trabajar con un ángulo, por ejemplo el ángulo beta, aquí cómo voy a definir estos lados que me faltan. El ángulo, de acuerdo al ángulo, el lado que está enfrente, exactamente enfrente, lo vamos a llamar opuesto, porque es exactamente el que está enfrente o opuesto al ángulo. Entonces este se va a llamar cateto opuesto. El que sobra siempre por definición va a ser el cateto adyacente. Entonces, el lado más grande es la hipotenusa, que está enfrente del de 90. Luego, de acuerdo al ángulo, el que está enfrente es el que está opuesto, va a ser el cateto opuesto, y el que sobra cateto adyacente. Si yo pongo mi ángulo de este lado, por ejemplo, el ángulo beta, va a cambiar todo. Todo depende del ángulo que estemos utilizando. ¿Cuál es ahora el que está enfrente? Sería este. Es el que está enfrente. Es el opuesto al ángulo. Y el que sobra sería el cateto adyacente. Si ustedes cambian el ángulo, por ejemplo, si yo pusiera el ángulo de este ángulo, este sería mi opuesto y el que sobraría sería el cateto adyacente. Por eso es importante que sepan con qué ángulo van a trabajar para poder calcular. Bueno, ya haciendo este recordatorio, vamos a entrar de lleno, voy a borrar esta parte, vamos a entrar de lleno a las funciones trigonométricas. Ok, entonces dejamos el ángulo. Nada más voy a dejar el ángulo. Ok. Las funciones trigonométricas son 6, las básicas, pero ahorita nada más vamos a ver las 3 primeras, que sería seno del ángulo, en este caso beta, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Esto es por definición, se lo tienen que aprender. Lo siento, son muchas cosas, pero hay que aprendérselas. Coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente del mismo ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Estas son las 3, hay sus inversas, la secante, cosecante y la cotangente. Por eso ahorita no las vamos a ver. Ahorita lo importante es que se aprendan estas. Si ustedes observan, las funciones trigonométricas están definidas por el ángulo, que como les decía yo que vamos a trabajar, están definidas por los lados del triángulo. El cateto opuesto, la hipotenusa, el cateto adyacente, la hipotenusa, cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Ok? Vamos a hacer un primer ejemplo. Entonces, aquí lo voy a dejar esto para que lo puedan observar. Y voy a hacer yo con un triángulo más pequeñito.
No va a quitar mucho espacio. Por si no hay mucho espacio en este pizarrón. Hacer un poquito más pequeño. Ok. Entonces, en el ejemplo 1, aquí le vamos a poner número 1, tenemos el ángulo recto de 90 grados. El ángulo que vamos a utilizar sería este, que es de 32 grados. Y nos dicen que la hipotenusa, que es el lado más grande, mide 10 metros. Y nos están preguntando cuánto vale este. ¿Este cuál es? Es el cateto opuesto porque es el que está enfrente al ángulo, es el opuesto al ángulo. ¿Ok? Vamos a ver aquí qué datos tengo. Ok. Primero, ya dijimos que este era el cateto opuesto porque está enfrente. Esta es la hipotenusa, ¿no? Porque es el que está enfrente de 90 grados o del ángulo recto. Ahora, entonces los datos que tengo es que me dicen que el cateto opuesto es X, es lo que no conozco. Me dicen que la hipotenusa vale 10 metros. Me dicen que el ángulo es igual a 32 grados. Ahora, de acuerdo a los datos que yo tengo, ¿cuál función trigonométrica puedo utilizar? Observen qué datos tienen. Tengo el cateto opuesto, bueno, no tienes mi incógnita. Tengo la hipotenusa y tengo el ángulo, ok. Esta podría utilizar, esta no la puedo utilizar porque me están pidiendo el cateto adyacente, no lo está considerado. Ni tampoco esta porque también me está pidiendo el cateto adyacente. Entonces usaría esta, porque me pide este es X, la hipotenusa sí la conozco y el ángulo lo conozco. Entonces sustituyendo valores, voy a utilizar la del seno del ángulo, cateto opuesto entre hipotenusa. Voy a sustituir valores, entonces el seno de, ¿cuál es el ángulo? 32 grados, es igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto es mi incógnita o X, no lo conozco, entre la hipotenusa que sí la conozco que vale 10. ¿Cómo voy a resolver esto? Acá habría que despejar, recuerden, este está dividiendo, ¿cómo pasaría del otro lado? Multiplicando, entonces me quedaría que X es igual al seno de 32 grados por 10, porque este pasó multiplicando para acá. Ahora, aquí vamos a utilizar, ya les había comentado ahí en la actividad pasada que vamos a utilizar calculadora científica. No, si ustedes no la tienen en casa, pueden bajar la aplicación de Play Store, lo pueden bajar en su celular para que la tengan. Ahora, para empezar con la calculadora, algo que tienen que primero checar antes de hacer cualquier operación que tengan su calculadora, tienen que checar que aquí tenga en la pantalla una D o de este lado tenga DEG. ¿Por qué esto? Esto quiere decir que su calculadora está programada para degrees, grados. Entonces, si ustedes no tienen esto, no les va a dar las operaciones, porque puede ser números polares, puede ser notación científica, puede hacer varias cosas. Entonces, chequen o que tenga la D o que tenga la DG cuando inicien su calculadora. Ahora, una vez que ya tengan la calculadora, aquí no sé si alcancen a ver, tiene unas teclitas que dice sin, cos, tan, seno, coseno, tangente, no están en inglés, pero esta representa el seno, el coseno y la tangente, ¿ok? Vamos a utilizarlo con eso. Entonces ya una vez que les recordé aquí lo de la pantallita, esto es muy importante porque si no, no les va a dar un resultado, pero el resultado va a estar incorrecto. Vamos a trabajar siempre con grados. Entonces, lo primero que voy a hacer es, para resolver esto, voy a colocar primero mi tecla que dice sin, y aquí aparece arriba seno, y le vamos a poner 32. ¿Ya lo vieron todos? Y eso le damos igual. Eso me da 0.5299. Entonces sería 0.5299. Esto lo voy a multiplicar por 10.
¿ok? Entonces, ya que lo tienen aquí, multiplicamos por 10. Ya lo vieron ahí todo. Y esto me da 5.29. 5.299. ¿Qué serían? Piedras, rosas, manzanas. Estamos hablando de metros. Entonces ahí serían metros. ¿Ok? Entonces aquí se observan, este mide 5.2, este mide 10. Recuerden que 10 y la hipotenusa siempre es el lado más grande. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a borrar todo esto. Utilizamos el mismo triangulito. Dejamos. Ok. Voy a cambiar el ángulo. En este caso le voy a poner un ángulo de 40 grados. ¿Ok? ¿Y qué datos tengo? Tengo que la hipotenusa es igual a 12 centímetros. Y lo que me están pidiendo es este lado. ¿Cuánto vale este lado? Es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto vale? Ahora, para poder ver qué función trigonométrica voy a utilizar o cuál de estas me sirve, tengo que ver primero qué datos tengo. Tengo la hipotenusa, aquí le vamos a poner datos. Tengo la hipotenusa que es igual a 12 centímetros. Luego, el ángulo, bueno, el ángulo sí lo tengo, tiene 40 grados. ¿Qué lado me están pidiendo? Si este está enfrente al ángulo, ¿cuál sería? Sería el opuesto. No es el opuesto porque no es el que está enfrente, es el otro. ¿Cómo se llama el otro? Cateto adyacente, es mi incógnita. Entonces, ¿cuál función me sirve si yo tengo la hipotenusa y me están pidiendo el cateto opuesto? En este caso me pedirían, o la que me está sirviendo sería la de coseno. Entonces vamos a poner aquí, sustituyendo la de coseno del ángulo cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces quedaría coseno del ángulo, bueno, en este caso ya le cambio el ángulo, sería 40 grados. Esto es igual, cateto adyacente es X porque no lo conozco, pero la hipotenusa sí la conozco, vale 12. Vuelvo a hacer lo mismo que hace rato, se están dividiendo, pasaría a multiplicar. Entonces me quedaría X es igual al coseno de 40 grados ¿por cuánto? Por 12, que está aquí abajo, y eso ¿cuánto me da? Entonces regresamos a la calculadora, pero ahora vamos a utilizar la tecla que dice cos, ¿ok? Entonces aprieto cos, y me aparece ahí en la pantalla, y le pongo 40, que son los grados. Esto me va a dar 0.766. Entonces sería 0.766, que multiplica ¿cuánto? A 12. ¿Ok? Entonces lo hago aquí en la calculadora, multiplico por 12, y ahí aparece, y le doy igual, 9.19. Aquí sería 9.19. Manzanas, peras, cacahuates serían centímetros. Ok, esa sería la solución. Ok, vamos a ver un último ejemplo. Ok, aquí nada más se multiplicó, aquí se le sacó el coseno de 40, les da esto. Y aquí no es un 1, aquí quedó, es un paréntesis porque está multiplicando. Entonces será 0.766 por 12 y nos da 9.19. Ok, vamos a ver un último ejemplo. Voy a poner un poquito más arriba el triángulo.
Entonces recuerden que esto nos va a funcionar cuando realicemos triángulos rectángulos. ¿Ok? Eso es un punto importante que siempre deben de estar recordando. Este es mi triángulo, aquí es donde tiene 90 grados. Me dicen que este ángulo mide 60 grados. Y este de abajo me dicen que vale 6 centímetros y me piden cuánto vale este. Este no lo conozco, este sí lo conozco y conozco el ángulo. Ok. Vamos a primero a ver qué datos tenemos para que sepamos cuál de estas tres nos sirve. Primero, tenemos la hipotenusa, la que está enfrente al ángulo de 90, no la tenemos. Tenemos el ángulo, sí, 60 grados. Ahora, ¿cuál sería este lado? Es el que está enfrente al ángulo, es el cateto opuesto al ángulo. Este sería el cateto opuesto. Y si este es el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces nos están diciendo que el cateto opuesto es X, que no la conozco, pero que el cateto adyacente vale 6 centímetros. Ahora, en base a eso, ¿qué función nos sirve? Por ejemplo, la del seno no nos sirve porque no tenemos la hipotenusa, no sabemos cuánto vale la hipotenusa. La de coseno tampoco me sirve porque no tengo la hipotenusa. Podría utilizar esta porque tengo el cateto opuesto, es mi incógnita, y el cateto adyacente sí lo conozco, que vale 6 centímetros. Entonces, sustituyendo, voy a utilizar la de tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sustituyo los valores, entonces me quedaría que la tangente de ¿qué ángulo? De 60 es igual al cateto opuesto, que no lo conozco, entre el cateto adyacente, que vale 6. ¿Ok? Se sustituye. Hacemos lo mismo que hace rato, despejo de aquí el 6 para poder encontrar el valor de X. Está dividiendo, pasaría a multiplicar. Entonces me quedaría X es igual a la tangente de 60 grados que multiplica 6, que es el cateto adyacente. Nuevamente usamos nuestra calculadora. Nuevamente usamos la calculadora. Pero vamos a utilizar la tecla que dice tang. ¿Ok? De tangente. ¿Y cuál es mi ángulo? 60. Ahí se alcanza a ver. 60. Le doy igual. Y me da raíz de 3, que es 1.73. Entonces aquí sería 1.73, 2, que multiplica 6. ¿Ok? Entonces estábamos ahí. ¿Ok? Si se ve. Lo voy a multiplicar por... ¿cuánto dijimos? 6. Y eso me va a dar... Es que me sale en raíz. 10.39. Entonces X sería 10.39. ¿Qué unidades son? Centímetros. Aquí es importante que tomen eso en cuenta. ¿Ok? Bueno, básicamente sería eso, el uso de la calculadora. Les repito, por favor, no quiero saber que alguien se salió a comprar una calculadora, por favor. Si no tienen una, o alguno de sus hermanos no tiene alguna calculadora, por favor pueden bajar la aplicación de Play Store en su celular y ahí la pueden tener. Incluso hay algunos celulares que ya traen calculadora científica. ¿Ok? Bueno, este sería el tema de hoy. Vamos a después a ver diferentes formas de utilizarlo, pero ahorita sería básicamente, nos quedaríamos hasta ahí. Muchas gracias.